Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo viajero de la ciencia. Hoy, como siempre, muy bien acompañado, pero en este caso con Alberto Corbi, director del grado en física en UNIR. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí otra vez. Otra vez, no he dicho el acrónimo, Universidad Internacional de La Rioja, que no se me olvide. Y también con Iracho Pichel, ingeniero de telecomunicaciones y además aspirante a físico. ¿Qué tal, Iracho? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme con vosotros. Pues ahora vamos a hablar con Iracho mucho de su experiencia, de cómo ha decidido lanzarse a estudiar la carrera de físico y también nos va a explicar algunos de los temas en los que tiene curiosidad, de los que le gusta hablar a Iracho. Vais a descubrir una persona muy interesante, ya veréis. Hoy además un día en el que curiosamente hemos tenido la noticia de que el sector de las telecomunicaciones está aguantando bastante bien, está resistiendo esta crisis de Oriente Medio que tanto nos preocupa y que, como sabéis, está haciendo fluctuar a las bolsas de forma muy fuerte. Tenemos gran volatilidad en el mercado debido a este conflicto que afecta al final a muchos países y que va a tener como consecuencia que en algún momento va a haber que asumir una reconstrucción importante de las telecomunicaciones, tanto en la zona afectada por las guerras, por los conflictos, tanto en el estrecho de Hormuz, en Irán, como en Ucrania. Y evidentemente, esto los inversores lo tienen en cuenta, como podéis imaginar, como todos vosotros que escucháis Capital Radio, seguramente estáis ahí al tanto. Algunas subidas interesantes, por ejemplo, la de Nokia nos llama la atención, pero como sabéis, aquí no hablamos directamente de bolsa, sino de divulgación científica y estamos muy contentos de hoy podernos ir a nuestro espacio tecnológico para hablar de telecomunicaciones. Y como os decía hace un momentito, tenemos la suerte de contar con un ingeniero de telecomunicaciones que, por cierto, ya es, no sé si casi más físico, ¿no? Pero por lo menos aspirante a físico, seguro que sí. Y con Alberto Corbi. Bueno, primero, bienvenido, Iracho Pichel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y Alberto, como siempre, gracias por acompañarnos otro programa más. Un placer. Hoy se estrena Iracho. Hoy se Iracho, siempre Alberto Corbi nos trae alguna persona interesante que está estudiando el grado en física y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque Iracho es una persona que seguramente él ya tiene su carrera y su trayectoria personal muy importante, además, dentro del mundo de la ingeniería de telecomunicaciones, pero de repente has decidido también ampliar tus conocimientos con la física. ¿Cómo ha habido algún momento concreto que te haya ayudado a este cambio? ¿Cómo ha sido esa evolución? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay como muchos aspectos, ¿no? Pero hay uno muy fundamental que es el síndrome del impostor. Sí. Yo he hecho en mi carrera profesional muchas cosas muy diversas. He trabajado como ingeniero teleco siempre en empresas tecnológicas, en pequeñas empresas, en empresas grandes. Actualmente trabajo en Apple. Pero también he dado clase en la universidad y a mí la docencia siempre me ha gustado mucho. Y por vicisitudes de la vida acabé dando clase de físicas a ingenieros, o sea, de física a ingenieros, ¿no? Y uno dice, joder, es que les estoy enseñando algo que bien, está muy bien y me gustaba mucho la docencia, pero siempre piensas y dices, te faltaría bien esa formación, o piensas que estás quizá un poco fuera de lugar, ¿no? El síndrome del impostor, por supuesto, pero al final puedes explicarlo perfectamente, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí la divulgación me encanta. Yo leo mucho, he leído mucho de divulgación científica, pero siempre se me quedan las ganas de entender un poco las ecuaciones detrás, ¿no? O sea, si entiendo un agujero negro, entiendo la relatividad, pero no entiendo las ecuaciones, ¿no? Y sí que entiendo las ecuaciones de la radio, por así decirlo, me viene de mi formación profesional, pero no entiendo las otras ecuaciones, ¿no? Entonces me faltaba esa parte, yo creo. ¿Estás insinuando un poco que la ingeniería en telecomunicaciones está como muy orientada a ofrecer las soluciones y a crear No, perfiles de personas no, no. que solucionen problemas y no que reflexionen sobre el problema que están solucionando? No, no necesariamente. Yo creo que es una carrera que generalmente es bastante crítica, pero es verdad que, o sea, de electromagnetismo sé un montón.
pero de relatividad no tengo ni idea, ¿no? Y yo creo que es precisamente, o sea, esto lo comentaba con una de las personas que trabaja conmigo en mi equipo, ¿no? Lo que te enseña la escuela, bueno, o sea, la universidad, es a saber que no sabes y a aprender lo que te falta, ¿no? O sea, yo no contrato, cuando contrato a gente para trabajar conmigo, yo no los contrato generalmente por lo que saben, sino los contrato porque saben lo que saben lo que no saben y saben aprender lo que les falta, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy común, ¿no? Entre eso, tanto lo que estoy viendo ahora en física como lo que vi en su momento, es muy, muy común. O sea, común quiere decir que es compartido. Ahora que has nombrado la relatividad, yo siempre pongo el ejemplo en clases y en divulgación de que es gracias a la relatividad general tenemos la revolución en telecomunicaciones que tenemos, porque necesitamos poner satélites para que las telecomunicaciones funcionen como están funcionando a día de hoy. Sí. Y si no fuera por las ecuaciones de Einstein, los satélites no se sincronizarían temporalmente, correctamente, y no tendríamos el mundo que tenemos ahora. Sí. El ejemplo FETEN es el sistema de GPS, que ya solamente en un día el error que puede llegar a acumular por no utilizar la relatividad general es ya de varios metros. Sí, sí, sí. Con lo cual, si alguien te dice que está en tal sitio, en realidad lo estás dejando, pues no sé, se puede estimar, pero es de metros, no de unos centímetros, ¿no? Que podría ser, bueno, vale, si no pasa nada si estás aquí o aquí. No, es que perfectamente no te puedo ni ver porque a lo mejor estás 3 manzanas más para allá, ¿no? Solo en un día, en unas pocas horas. O sea que creo que es creo que acusaban a Einstein en su momento de eso, de esta física de judíos, ¿no? De física extraña, ¿no? Que esto no sirve para nada. Pues ahora, bueno, el sistema GPS produce miles de millones de... O sea que, y fíjate, Sí, ahí sí que hacía falta... Ahí sí que hacía falta para tener... Lo que no sé si te ha tocado aplicarlo en algún momento. Supongo que para Sí. esto habla, no sé, tablas y tal, ¿no? No creo, no sé cómo luego desde el punto de vista ingenieril Hombre, no sé, tienes que, al final tú estás en un pozo de potencial, ¿no? O sea, tú estás en la Tierra, estás abajo y el satélite está arriba, su reloj va más rápido que el tuyo va más lento que el suyo, desafortunadamente, porque estamos abajo y además el satélite va rápido, con lo cual también su reloj va a diferente velocidad que el tuyo y bueno, las ecuaciones de la dilatación del tiempo son relativamente sencillas, ¿no? O sea, no es una cosa muy complicada y sí, en algún momento de mi vida me ha tocado sencillas porque jugar se con pueden eso, sí. simplificar, se Es pueden en ese caso adaptar. particular, sí, en ese caso Sí, pero son particular. las mismas ecuaciones que explican cómo la fusión de agujeros negros, Sí. los campos gravitatorios en estrellas de neutrones, la fusión de una estrella de neutrones con un agujero negro. Lo que pasa es que se pueden hacer simplificaciones, Sí. pero bueno, pero es necesario partir de las ecuaciones originales de 1915. Gracias a esas tenemos las telecomunicaciones como las tenemos hoy en día. Exactamente. Que imagino que para ti, por ejemplo, será muy interesante ver proyectos como el de Starlink, ¿no? Hombre, es súper interesante, ¿no? Las comunicaciones por satélite que nos llevan acompañando un montón de tiempo, ¿no? Desde que se pusieron los primeros satélites de televisión y los primeros satélites para comunicaciones intercontinentales. El hecho ahora de que empiezan a haber tecnologías que van directamente a tu dispositivo es la leche. O sea, a mí me parece increíble, ¿no? Total. En cuanto al tema de la física, ¿en qué aspectos crees que lo puedes estar utilizando más en tu trabajo diario? Yo no sé si lo puedo aplicar directamente en mi trabajo diario hoy, a día de hoy. Yo creo que me tomo la física más como una forma de crecimiento personal, como una forma de aprender más sobre el mundo que nos rodea y no sé si lo puedo aplicar directamente, ¿no? Ahora,
igual el día de mañana me encuentro con el siguiente problema que tengo que resolver, ¿no? Que al final los ingenieros somos solucionadores de problemas en busca de nuevos problemas. Entonces, el siguiente problema que me encuentre en mi carrera profesional, yo qué sé, se requiere de calcular un lagrangiano, ¿no? Cosa que jamás me hubiera esperado en mi vida. Pero vaya usted a saber. De todas formas, yo creo que es una cosa más, es un tema más de crecimiento personal, de aprendizaje, de estar más conforme conmigo mismo, ¿no? Qué bueno, fíjate, porque ese tema los profesores nos gusta mucho escucharlo, que queremos que los alumnos crezcan, que se desarrollen, que tengan curiosidad, que quieran llegar a nuevos niveles. En ese sentido, ¿hay algún físico que te haya inspirado para seguir este camino? Sin duda, sí, es Richard Feynman, ¿no? O sea, es el profesor por excelencia. O Sí, sea, iba a decir también eso, el profesor Total. por excelencia, sí. o sea, no sé, o sea, si alguien, o sea, esa máxima, ¿no? O sea, tienes que ser capaz para verdaderamente entender un problema, tienes que ser capaz de explicárselo a tu abuela, ¿no? O sea, no sé si es la cita correcta, no sé ni siquiera si la cita es suya, estoy Sí, intentando recordar. Yo lo había escuchado con el ejemplo del peluche, pero no estoy seguro, porque esto me lo dijo un profesor a mí y no estoy seguro si él cambió la cita o era más cosa suya. No lo sé, pero la cuestión es que es así, ¿no? O sea, si todos los que hemos dado clases sabemos que cada vez que le explicas algo a tus alumnos, aprendes un poco más de ese algo, De verdad. y es precisamente eso, ¿no? Y para mí Richard Feynman es que es el profesor total, o fue el profesor total, ¿no? Y para mí su forma de entender la física como algo que en tu cabeza tienes que ser capaz de simplificar hasta las formas más fundamentales para que tenga un sentido muy claro en tu cabeza, entonces es cuando lo entiendes. Que a saber si se puede con todo. Eso es lo que más me motiva a entender, ¿no? Y de hecho, la forma en la que me enfrento siempre a estudiar un problema es así, ¿no? Necesito entenderlo muy bien en mi cabeza, ¿no? Necesito tener los fundamentos muy claros, las conexiones muy claras, si no soy incapaz. Y fíjate que a Feynman se le conoce por ser uno de los padres o impulsores principales de la mecánica cuántica ya más moderna, no la original de los 20, los 30, él es más, no sé, falleció, sé que en el 86 estuvo en la comisión del Challenger, pero no sé el año en Un que poco falleció. después, ¿no? Un par de años después, Sí, creo. sería, creo, no sé, fue el 88 o algo así, ya era mayorcito cuando se le conoce por eso y por el proyecto Manhattan, pero Richard Feynman, o a ver, es que estoy buscando Feynman, su biografía. F-Y-N, Man. Sí, es que me aparece como que Richard Phillips Feynman muere en 1988. Posiblemente, sí. No sé Sí, el segundo nombre. Sí, posible. Sí, en el 88. sí. Sí, me suena. El 86 estaba vivo seguro, Sí, es porque verdad, sobre proyecto él Manhattan. estuvo en la comisión Challenger por el famoso, no sé si esa es la palabra que más se puede usar ahora, desastre de Challenger. Desafortunadamente famoso, sí. Sí, muy Con famoso. el mítico experimento del hielito y la goma, el agua, Uy, que hizo pues no lo desconozco, ahora lo cuentas. Perdón, ¿No sabías? acabo. Sí, perdón. Bueno, que se le conoce, pero sus lecciones de alumnos de las mejores son precisamente sobre electromagnetismo, ¿vale? Sobre el campo electromagnético. Aunque luego hay gente que le critica algunas cosas, simplifica y tal, pero bueno, da igual, es un gustazo verle los vídeos que hay y en sus propios libros, en los manuales de clase, son, Sí. vamos, de consulta obligatoria. Perdona, cuéntalo del hielo y del... No, sí, la cuestión del desastre del Challenger. O sea, él quería probar que el problema era con la junta, ¿no? Esta junta que no cerraba bien y hacía mucho frío el día que se lanzó el Challenger, ¿no? Entonces, pidió un vaso con hielo, no sé si tenía hielo o pidió un vaso con hielo ahí en la comisión y echó un cacho de la junta al hielo, al agua con hielo, y la sacó y la rompió, ¿no? Porque perdía la elasticidad. Era un material que no está diseñado para funcionar a esas temperaturas y, bueno, la gente de Morton Thiokol sabía cosas y no estaba muy claro y al final, pues, Richard Feynman hizo ese experimento famoso delante de la comisión. Sí. Es que era así, o sea, Es que era un experto genio. en simplificarlo todo. Sí, En encontrar justo la palabra o el ejemplo para... sí. Fíjate de qué forma tan visual, ¿verdad? Les dio a entender lo que él quería.
es como, lo vais a entender fácil, ya veréis. Ya veréis. Oye, ¿y Sí. qué problema ahora mismo de física os motiva más resolver? Porque he visto que hay todavía, bueno, es que, en fin, podríamos hablar de miles de problemas de la física no resueltos, pero ¿hay alguno que a los dos, esta es una pregunta un poco para ambos, ¿hay algún reto de la física que digáis, a mí esto me gustaría intentar saber más sobre ello, como resolverlo, O que se resolviera, o que se resolviera, que alguien me dijera, que mira, alguien ya lo esto. resuelva. No sé, yo estoy obsesionado con el tiempo. O sea, Mm, ¿qué es el tiempo? ¿Dónde aparece el tiempo? Es un fenómeno emergente. ¿El tiempo es real o no es real? ¿No? Eso es una cosa que me obsesiona muchísimo. Total, Ahí ¿eh? está, ahí, ¿cómo se llama el físico italiano este? Ay, se me ha olvidado el nombre. Enrico Fermi, Oh, ¿no? no, uno más. El padre de una de las versiones de la gravedad cuántica, ¿no? Que está ahora, Carlo Rovelli, ¿no? O sea, parece que en su modelo de gravedad cuántica el tiempo no existe. O sea, no es necesario, ¿no? En el más profundo del universo el tiempo no es necesario, simplemente aparece, ¿no? Igual que la inteligencia humana no es necesaria, pero en un cerebro humano la inteligencia aparece, parece ser, como un fenómeno emergente, pues eso es lo que dice, ¿no? Que eso es por Sí, supuesto, es una como un artefacto, hipótesis. Sí, como un resultado, ¿no? Como los es fonones en las redes una de anomalía, semiconductores. Exactamente, ¿no? Parece. un Entonces, para subproducto. mí, eso es, me obsesiona muchísimo el entender por qué nos acordamos del pasado y no nos acordamos del futuro. Sí, la verdad que es increíble. ¿Por qué pasan algunas? O sea, y también a mí, claro, si veo la parte de escritor, me pasa un poco lo que a Antonio Muñoz Molina, ¿no? Que a veces pienso, ¿y la memoria qué parte tiene de nuestra percepción del tiempo, ¿no? También, nuestro propio cerebro, ¿qué parte tiene en esa percepción? ¿Por qué olvida ciertas cosas? ¿Por qué modifica ciertos recuerdos? ¿Cuál es? O sea, eso ya me parece. Entramos ya en el campo de la psicología, ¿no? Pero me parece alucinante si lo mezclas con el transcurso del tiempo físico, ¿no? Sí, súper interesante. Vaya, O y sea, de hecho, Alberto, le tengo a Alberto ahí, está pensando, es como si viera en su cabeza salir el humo, como cuando Roberto Carlos jugaba, ¿os acordáis de Roberto Carlos? Pues, hombre, no, 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 yo soy no mucho es lo más. mismo porque Yo Alberto tiene estaba más. pensando en problemas de física más cercanos, no sé, pues estaría muy bien encontrar ya una fuente de energía barata, Así. sostenible y de la que ya nos podamos olvidar, ¿no? Como la fusión o, no sé, estoy pensando como en problemas casi más de Star Trek, ¿no? Una máquina que te produzca lo que quieras y... A mí eso me encantaría. Hay una cuestión, fíjate, que voy a aprovechar que está Iracho para Ujú. preguntarle, porque hay una cuestión que también a mí a veces me sorprende un poquito, que es que cuando hablo con los alumnos chinos que tengo, ellos me dicen que en China está muy desarrollado el tema del tren electromagnético, pero que, vamos, que no nos imaginamos en Europa, creo, el nivel que tienen de desarrollo en China, ¿no? No sé si eso, aprovechando que Iracho también controla el tema electromagnético, no sé si eso es un enigma a resolver, ¿no? Bueno, aquí en España últimamente es un enigma hasta que el tren llega a su hora, pero ¿por qué no tenemos más desarrollado este tema? Es algo que también me llama la atención. No sé, yo es una muy buena pregunta, porque la verdad que está un poco fue un poco fuera de mi especialidad. Yo supongo que un problema muy grande que hay es que generar grandes campos magnéticos requiere de mucha corriente, ¿no? Y todavía la superconductividad a temperatura ambiente no está muy lograda. Y claro, si tú tienes una corriente muy grande circulando a través de un conductor que por muy, muy bueno que sea, tiene cierta pérdida, al final lo que estás haciendo es generar un montón de calor, ¿no? Ni idea. O sea, ese es entiendo la mayor complejidad es esa, ¿no? Es generar esos campos magnéticos que te permitan hacer levitar al maglev, al tren. Genial, genial. Sí. Sí, sí. Dime, Alberto, que No, yo quería preguntarle, de hecho, también aprovechando que lo tenemos, desde un punto de vista más técnico y ya como teleco, como ingeniero de telecomunicaciones, ¿dónde piensas que iremos en cuanto a telecomunicaciones? Porque cada vez hay como más ancho de banda, más información, más satélites, más antenas. Uf,
Es que es una gran pregunta. Yo, cuando en mis tiempos explicaba esto, Porque no sé si os acordáis. perdona, empezamos con el telégrafo, con el Morse, ¿no? Como con Hertz, siempre transmitiendo una señal, ¿no? Y viendo. Y ahora, fijaos, estamos aquí los tres viéndonos en high definition, Sí, cada vez con la más, voz, además. en tiempo real. Mi señal estará saliendo de Alicante, no sé cómo, por fibra óptica. Se estará transmitiendo a lo mejor por satélite y está llegando, porque estamos utilizando StreamYard, que no sé dónde estará, pero supongamos que está en Palo Alto, como todo. Sí, seguramente están en California Todos por ahí. estamos, y todo empezó con un pulso electromagnético que llegó al otro extremo de la habitación, en casa de Hertz, ¿no? Se supone. Bueno, ahí también hay un poco de polémica si fue un italiano. ¿A No dónde sé, o vamos? sea, ¿No? no sé. Todo empezó ahí, luego el telégrafo, el Morse, luego el telégrafo, luego los teléfonos. No sé, yo. Por un lado, si lo piensas bien, hoy se parece muchísimo nuestra vida a Star Trek, ¿no? O sea, tenemos una cosa en nuestras manos que nos permite comunicarnos. O sea, yo veo a la gente ahí con el Sí, móvil sí, en la sí. mano, que parece que una tostada, hablándole al WhatsApp o no sé a qué. Y parece de verdad que estamos en una película de ciencia ficción solo si te vas atrás 20 o 25 años, ¿no? No te digo más. Yo siempre contaba a mis alumnos en mi época que había una especie como de guerra por, no sé si es una palabra muy afortunada para decir, pero bueno, por los megabits, ¿no? O sea, esto era como los megapíxeles de las cámaras, si os acordáis de cuando las cámaras digitales, 2 megapíxeles, 4 megapíxeles, ¿no? Pues ha habido una guerra histórica por tener más ancho de banda, ¿no? Y pasamos por la DSL y pasa fibra y el 3G y el 4G y el 5G y no sé cuántos Gs vendrán porque eso nunca nadie lo sabe, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto de ubicuidad en las que yo creo que tenemos un nivel de servicio muy bueno, ¿no? Entonces, no sé a dónde va a ir, nadie lo sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que los estándares, y vosotros leéis los estándares de las diferentes generaciones, se empieza a preocupar mucho por temas de la latencia, por ejemplo, ¿no? O sea, la latencia es una cosa que hasta hace tiempo nadie les preocupaba, tú tenías tu ADSL, tenía la latencia que tuviera, y cada vez la gente, o cada vez los organismos de estandarización están más preocupados por la latencia. ¿Por qué? Porque al final la latencia te permite mejorar el real time, ¿no? Te permite mejorar cómo las cosas funcionan en tiempo real. Y si tú al final quieres dar servicios, no tengo ni idea, ¿no? Si tú quieres operar en remoto, necesitas tener un feedback muy inmediato. Entonces, la latencia de los sistemas se vuelve muy crítica. Desafortunadamente, la luz va muy lento, ¿no? O sea, parece que la luz va muy rápido, pero en realidad no. En realidad tarda 3,3 microsegundos por cada kilómetro, que es bastante lenta. Entonces, pues hay unas limitaciones a la latencia. O sea, la latencia... Sí, exactamente. Hay unas limitaciones mínimas, pero hay muchas limitaciones tecnológicas que todavía tenemos que se pueden ir mejorando, ¿no? Y ahí están los estándares. Si echáis un ojo a lo que dice el 3GPP o el IEEE o lo que sea, veréis que la latencia es una cosa muy crítica. Y Pues claro, fíjate, ahí tenemos se está llegando ya estamos chocando con los parámetros de la realidad. Sí, Ya, o sea, en muchísimos casos. el universo ya no nos permite ir más rápido. No. Sí, sí. El Doppler, la velocidad de la luz son problemas muy Claro, significativos. y ya no hay nada más rápido. Ya está. No me interesa, además. Porque te cargas Sí, el estamos volumen. llegando como a un límite de la ley de Moore en cuanto a la Igual que también se está llegando la fabricación de chips también a un límite ya donde está el átomo al lado del otro, donde hay un par de átomos o tres de separación entre los dos componentes que tienen que estar aislados. Estamos llegando ya, pero es que no se puede, ya no podemos bajar más, ¿no? Es Sí, súper interesante, sí. La litografía es súper interesante. Hay muchas cosas. Entre la computación cuántica y la inteligencia artificial acabaremos resolviendo todos los problemas de la física. Bueno, no, no sé, la computación cuántica, ciertas cosas, ciertos cálculos los acelerará. Pero, por ejemplo, hablando de latencia, como bien ha dicho Ir, ahí habrá incluso cuando tengamos chips cuánticos bien, que de verdad funcionen, que incluso hasta permitan hackear códigos de estos, los códigos de cifrado y todo esto,
Luego, ahí habrá el siguiente problema será la latencia en la comunicación con los sistemas clásicos, que son los que luego nos tendrán que decir, porque nosotros somos seres clásicos, lamentablemente. No somos. Entonces, yo creo que ahí el delay vendrá en la comunicación con los sistemas clásicos para que puedan interactuar con nosotros, con lo cual yo creo que la siguiente fase será nos sale a cuenta, vale, sí, ya tenemos este chip cuántico que funciona de maravilla, este ordenador cuántico, perfecto, pero tardo más en comunicarme con él, en pedirle en que me dé el resultado que él ha calculado súper rápido, que el calcularlo yo con mi ordenador clásico de toda la vida, ¿no? Ahí será otro otro problema de latencia, ¿no? Pero que también, claro, nos estaremos nuevamente chocando con las fronteras de la existencia. ¿Vale? Así es. Como decía el personaje del arquitecto en Matrix, estamos limitados por los parámetros de la perfección, ¿no? Ya no podemos más. Claro, ya no se puede más. Pues esta es la simulación en la que nos han puesto. ¿Vale? Si nos están simulando, pues que nos hagan un upgrade, ¿vale? Sí. Donde la velocidad de la luz vaya... Eso estaría bien, ¿eh? La velocidad de la luz fuera ¿no? 2 o 3 veces más rápida. No estaría, un update de la realidad y a pasarlo, seguir pasándolo bien. Siempre y cuando la actualización entre bien en el sistema operativo. Sí, que no estropee nada, sí. Bueno, oye, pues que muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una conversación súper agradable, tanto con Alberto como con Iracho. Tenemos que repetir, ¿vale? Así que quedáis para otra sesión ya invitados a otro viajero de la ciencia. Y nada, Iracho, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, muy interesante. Muchísimas gracias por tenerme aquí. A mí hablar de ciencia, de física, de ingeniería me encanta. O sea que todas las veces que haga falta. Y elucubrando sobre lo que puede llegar. Exactamente. Eso es lo mejor a veces, imaginarte cosas de qué puede ser, ¿no? El futuro, a dónde podemos llegar. Alberto, muchísimas gracias también, ¿eh? A ti, Carlos, y a ti también, Iracho, gracias. A vosotros. Pues nada, nos vamos, ya sabéis, en el Viajero de la Ciencia, que nos podéis seguir en todas las redes sociales buscando @viajerociencia, que escuchéis el programa en Capital Radio los primeros y que luego tenéis el canal de YouTube El Viajero de la Ciencia para seguir estos directos tan bonitos en los que intentamos que no solo nos escuchéis, sino que también nos veáis. Pero ya sabéis también una cuestión, que es que lo que más nos importa a nosotros es satisfacer vuestra curiosidad. Así que hoy esperamos haber dado un pasito más en esa labor. Muchas gracias y que os vaya todo muy bien. Seguid viajando con la ciencia. Hasta luego.